Crec que sí que sabem que estem així en una assemblea de validació de candidatures de secretaria general del Partit Popular i Consell Ciutadà. Bé, perquè encara no demanem això. Vull resumir-vos un poquet les idees que tenim el primer dia i com és l'igualtat. El círcul seguirà igual que les comissions que hi ha. Sí, està fent un poc de veure. Que el círcul seguirà, les comissions seguiran, els treballs, les assemblees, tot igual. No canvia res, l'únic que s'adhereix este organisme. I, desde luego, este organisme no implica entrar en l'Ajuntament. Això és una cosa que després això és una cosa interna. No sé, crec que ho tenim tots clar. És tot un procés obert, en llistes obertes, que podrem seleccionar qualsevol candidat de dins de cada llista o els que van per lliure. És tot obert. I només és un tràmit intern. Però sempre. I si de moment no hi ha ningú més, si voleu passar una crida a la gent, que hi ha per la secretaria general, i si ningú s'hi oposa, haurem automàticament. I sí que vull un segon, perdó. Ahir a la comissió d'organització vam decidir que si hi havia alguna llista i la presentat, perquè podríem dir que inclús llistes de l'abús de cercles a que els avalaren, perquè se pot fer. I que per a que no hi hagi suspicàcies o no sé, les llegiríem així neutralment i a més recordarem, per la gent que està avui, avui no està de dilluns, recordarem tots els candidats que hi ha des del dilluns. I els canvis de temes i dies encara, o sigui, no problema. Bé, avalar persones per la secretaria general. Candidato Javier García Vázquez. Està així, no? Bé, tenen 5 minuts el secretari i després tindrà 2 minuts els candidats a Consell Ciutadà. Vemos Javier García. Hola, ¿me escucháis más o menos bien? Creo que sí, estoy un poquito más a la altura. Entonces, me encantaría deciros que me sé de memoria el discurso, pero lógicamente las prisas no somos acertados, ¿vale? Entonces, me tocará, digamos que improvisar un poco sobre las notas que tengo. Para los que no me conozcáis, me llamo Javier García y oficialmente me presento como secretario general, pero yo no quiero pensar más como simplemente como un representante, es decir, un representante de un equipo de gente. Hablo más fuerte. ¿Sí? ¿Ahora un poco mejor? Bien, pues no lo voy a ver. Me presento como un representante de un grupo de gente. La lista y la falta de que tenga
hemos llamado la lista Si se puede. Vale, Si se puede castellano, Si se puede castellano. A muchos de ellos, realmente vosotros ya los conocéis. Es gente que ha estado trabajando en las comisiones. Tengo por aquí, pues bueno, pues Edwin, Héctor, Jacinto, Luisa, Rosa, Odense. Es decir, gente que ha trabajado, lleva trabajando Podemos un montón de meses, ¿no? A los que no conozcáis o no conocéis de los círculos de las comisiones, muchos vais a tener la ocasión de conocerlos hoy aquí por la presentar, que ellos ya indicarán si están en la lista. Con respecto a mí, pues básicamente yo os diré que soy de La Coruña, que llevo pues como unos 10 años viviendo en Castellón, que soy ingeniero informático de formación y bueno, no he tenido prácticamente ninguna clase de vinculación política hasta que llegó Podemos. De hecho, pues eso, no sé si eso es un factor positivo o negativo, ¿no? De hecho, yo me considero un profesional, es decir, un trabajador más, que bueno, que de alguna manera quiere aportar su granito de arena, ¿no? A cambiar estas cosas. Bueno, lo que os decía, todo esto se está haciendo con muchas prisas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía por cerrar. Nuestra lista, digamos que todavía está abierta. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a gente que quiera colaborar, que sea consciente de que puede hablar con nosotros, que no nos consideramos excluyentes, que estamos dispuestos a dar cualquier idea, ¿no? Cualquiera que quiera aportar será bienvenido. A partir de ahí, pues bueno, considero que aquí somos mucha gente, en general, que Podemos, incluso en esta sala, que somos muy distintos y con muchas orientaciones muy distintas, ¿no? Pero creo que seguramente podríamos llegar a un consenso de una serie de puntos comunes en los que todos estamos de acuerdo. Hablo de pues, la sanidad, la vivienda, la educación, una serie de conceptos básicos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Podemos. Hay un 80% de gente que es por la que Podemos tiene que luchar, pues son la gente de abajo, digamos. Y hay un 20% que son la gente de arriba. Esa realmente no, ellos afortunadamente para ellos pues se vayan solos, no tenemos que luchar con ellos, ¿no? Eso es un poco la filosofía, trabajar para el pueblo, ¿no? Para la gente de abajo. A partir de ahí, bueno, creo que mi papel como secretario general es más el representante y punto. Y a partir de ahí, solamente puedo decir que lo que vamos a prometer en este momento es trabajo. Es decir, trabajar por integrar la mayor parte de las ideas, trabajar porque las propuestas de la gente, trabajar porque las propuestas de la gente se lleven lo más arriba, lo más adelante posible. Y bueno, me he saltado a mitad de los puntos, me he saltado el chiste, así que creo que poco más que decir. Simplemente es eso, que consideramos nuestra lista abierta y por lo tanto encantados de recibir vuestras ideas de cara a construir un nuevo país. ¿De acuerdo? Sí, hola, me saludo a todos ustedes. ¿Sabéis si me saludo entonces? Sí. Vale, poco con Miguel. Antes que nada, presente el nuevo mensaje Aguilar y Ferrer, intercomunità si va a Castelló. Fai referència al segon cognom perquè fa referència a la mare. Ella, Júlia, és la que em va ensenyar a entendre la política i també a entendre-la i a dir el que és l'amic. Fent referència a la formació
formació, pot ser no tinc estudis superiors com altra gent que se presenta i tinc una titulítica d'aquest país. Soc tècnic superior en pròtesis dentals, soc tècnic en farmàcia i farmàcia i soc tècnic auxiliar d'infermeria. Parlant de la meva trajectòria política, va començar molt prompte, des de la intensitat i de la força que no la meva mare, i vaig afiliar 14 anys a les Joves Socialistes, des que vaig ser alcalde de 8 anys. També vaig participar en aquella època en el moviment estudiantil, en la Federació d'Associacions d'Alumnes de Gemma Mitjà, i vaig substituir l'Associació d'Alumnes de l'Institut Matilde de Salvador, on estudiava tècnic laboratori. I vaig participar en aquella època en les manifestacions contra la guerra d'Iraq, la Primera Guerra d'Iraq, vaig participar també en les manifestacions contra la LOCSE, de les pitjors lleis d'educació que va donar el Partit Socialista a aquest estat espanyol, i també per demanar un nou centre educatiu que és el Matilde de Salvador, on vaig poder seguir estudiant. Després d'això, el desencant de la política, des de 10 anys, vaig tornar a la lluita al carrer quan les polítiques del PP votaven la gota de l'oli que s'optava i que s'obeixia que la barbàrie urbanística que volien fer amb el Pacte Ribalta. Vaig participar activament en la plataforma Stop Ribalta per impedir el que malauradament no va poder impedir, però que ara perquè ens dona la raó. I en el moviment associatiu està vinculat a la Federació de Vinyes de Castelló i a associacions de petites proteccionistes com Sant Cristòfol Negro. També vaig participar al principi del 15M, però jo creia que la política sols s'arregla des de la política, encara que jo ho trobava molt indignant. Per tant, volia seguir, a part d'aquesta lluita, participa també en l'Escola Valenciana, respecte a la nostra llengua que no obrim, i com diuen estudis, ens trobem el 10% de valencians parlants d'aquí 10 anys. I participa en el grup de la Escola Valenciana, entre diferents altres plataformes i organitzacions, com l'anomenada Stop Ribalta i el grup de la Valencià, també per recolzar iniciatives de la PA, com es volen tancar en Bànquia, per aconseguir devotacions de Parlament. I a finals de març, a principis d'abril, vaig descobrir el centre de Castelló, el qual vaig ser activament des de llavors. Sí, així és. Participé des de llavors i, per tant, em veig amb força d'agafar les regnes o les regnes d'aquesta organització i portar-la endavant. En la meva proposta hi hauria el que a mi el grup ha sigut la barrera urbanística d'aquestes ciutats, la immobiliària, estaria centrat en l'urbanisme sostenible, en la real de fer un Castelló entrellaçat entre els barris que ara no existeix i en retallar les grans despeses i el malbarat també de diners que es portaven els 24 anys de política del Partit Popular. Doncs res, concluït en que des que només hi soc jo, que és una persona branca i que vostè no es vol anar al govern de Facebook, però que creiem conseqüència de qui volem portar endavant aquesta organització i canviar la nostra ciutat. Moltes gràcies.
más comparte. Hola. Muy buenas a todos. Gracias por la organización, por haber venido con el río, la rasca que hace y la lluvia y todo. Llevo desde junio, si no me equivoco, en Podemos. Y bueno, la verdad es que durante todo este tiempo me estoy sintiendo cada vez más ilusionado, cada vez estoy ya de levantarme cada mañana, ¿no? Y de las mismas noticias, que si desahucio a una señora de 87 años, que si caso de corrupción alimentario, o sea, lo mismo cada día, ¿no? Y creo que en estas circunstancias que está dando de que hemos llegado a un punto que creo que hemos estado peor, ¿no? Pues hemos tenido la oportunidad de que la gente despierte un poquito, ¿no? De que, no sé, de que la gente se replantee las cosas. Y también es verdad que ha sido Podemos, que yo lo veo como una esperanza. Bueno, y nada, me presento al Consejo Ciudadano precisamente por eso, porque me siento muy implicado, ¿no? En el movimiento, en todos estos meses, no sé, con mis compañeros. Y tengo esperanza y tengo ilusión en que la cosa pueda cambiar dentro de no mucho esperemos. Así que nada. Un saludo a todos y gracias por venir. De Alicia Aledo Nasser. Bueno, yo me dedico a Alicia, como profesor de educación primera y últimamente soy una persona que se dedica a diferentes. Cuando tenía en el caso de las cosas en el sindicato, me parece que soy una cara para sentirme en la transformación que lleva el poder, que el poder siempre tiene manera de crecer, conforme a mí. Es decir, la profesión que tengo hoy, yo ya la tengo entonces, pero yo no voy a participar en ningún partido, ni ningún sindicato, ni empresa. La ilusión que yo tenía entonces la comenzar a crear en el partido de Podemos. En este movimiento que se va a hacer es la única verdad que yo he encontrado que sigue de empezar, me llama y me hablo. Y de todas las noticias que terminan todos los días, del desastre conforme a su hogar, de la corrupción que viene aquí, de todas esas cosas, es de lo que esté ya hasta aquí. Pero cada día de clases me encuentro de una nueva. Y no es de una persona, son de 30 o de 40 siguientes. Es decir, que así lo que funcione no es simplemente las personas que venían, sino el sistema que contiene desde Franco, que es el sistema que está important y que todos se probarán ara normalment i sempre provarán si están en la mesa. Sino que lo que tienen que hacer es eso. Soy una persona trabajadora que está en el Consejo de Técnico, y puedo aportar muchas cosas y puedo ayudar a que sí. Entonces, eso es. Si me volvemos a me modelo y si no, me voy a las perdón. Marcela Bandura. Hola a todos. Yo soy Marcela, es funcionaria de la Consejería de Sanidad y quería participar del Consejo Ciudadano para poder defender sobre todo la opacidad y luchar por la transparencia. Nada más.
la capacidad de llevar al poder, tiene la capacidad de determinar las injusticias de la situación en la que se creó durante el antiquismo la injusticia. Si de alguna manera dice que podría construir una sociedad justa, que juntos se podría conseguir cualquier cosa que se le proponga. Soy de Podemos desde antes que existiera Podemos, porque hace mucho tiempo ya se llamaba a Íñigo, a Rejón, a toda esta gente y su compañía que la tuerca veía sus ideas, por lo que había completamente de todo. Y sabía que eran unas ideas que podían haber en este país. Esto es la primera oportunidad que pude, como apoderado de Podemos, algunos compañeros que están aquí, que saben bien cuáles somos, lo que nos sentimos cuando conseguimos las europeas. Y nos dimos cuenta de que trabajando en equipo podíamos hacer grandes cosas. Me di cuenta que si todos buscáramos un punto de encuentro donde todos los ciudadanos pudiéramos, sin distinción alguna, formar parte de algo donde podemos debatir, podemos conocernos, compartir cosas, trabajo, nos dimos cuenta que podíamos construir algo que en un futuro podría ser una esperanza para todos. Por eso y para seguir trabajando en un proyecto que creo yo que es de todas y de todos, os pido la mano para mi candidatura. Gracias. Francisco Domínguez Luna. D'acord, bona nit. Soy Francisco Domínguez, el otro día me presenté para secretario. ¿Y qué hago aquí si esto es para el consejo? Pues lo que he hecho ha sido la renuncia a secretario. Hago la renuncia públicamente para que lo sepáis y me presento a miembros del consejo. ¿Pero por qué he renunciado a la secretaría o secretario? Pues he renunciado porque me he visto desplazado y desilusionado, porque he visto una serie de cosas en los cuales he visto estrangulado lo que es la democracia participativa del círculo. Por lo tanto, esta situación me he visto abocado a presentar la renuncia. Por lo tanto, en estos momentos lo único que os estoy pidiendo es que reconozcamos que somos un círculo, somos pequeños y debemos de trabajar juntos. Lo que no se puede en estos momentos es separarnos. Y esta separación evidentemente demuestra de que sois elitistas y clasistas. Por lo tanto, os denuncio en este caso. Bueno. Y Cañizares, Ruiz. Yo no sé. Hola, bona vesprada. Jo em dic Cantares, soc de Castelló, vaig estudiar Humanitats en la Universitat Jaume I, on vaig fer el doctorat en Història Contemporània. Por després de les paraules de Judit estic una mica impressionada, no sé. Jo crec que podríem parlar més tranquil·lament, això. Però més que res, és dir que jo crec que necessitem un canvi, que el canvi és urgent, que tots i totes tenim que formar part d'aquest canvi amb una cultura democràtica i, òbviament, participativa i plural. Crec que Podem és una eina necessària però no suficient per a donar pas a aquest canvi i a aquesta transformació, perquè crec que tots estem farts d'aquesta realitat política, econòmica i social plena de desigualtats i plena de corrupció. Com dic, crec que és l'eina necessària però crec que hem de treballar conjuntament amb els moviments socials, amb el carrer, que hem de tindre sempre respecte a la voluntat popular. I no res, jo el que puc dir és que com a dona, com a mare, que el meu fill està ahí, té un mes i mig, ha vingut a la seva primera assemblea, només puc dir això, que jo espero que puguem treballar tots junts i donar davant aquesta transformació que crec que és necessària
Rafa Monzón, soc diplomat en relacions laborals i soc de Castelló. Tinc 46 anys i mai en la vida m'havia passat per el cap de ficar-me en política. Sempre havia vist els bous ressortir des de la barrera, però algo me va dir que ja no podia ser més. Me va fer pegar els salts des del sofà, me va dir que tinc que alçar, tinc un xic de 12 anys, això n'hi ha que canviar. Estic fart de sentir-me amb el senyor de Castelló a la televisió per l'aeroport, per Carlos Fabra, i això n'hi ha que canviar-lo. N'hi ha que canviar-lo des de dins, sí que ha arribat el moment. I per això estic així i espero que entre tots puguem fer-lo. I que sobretot us demane, després de sentir el que he sentit, no agafem els vicis dels meus partits i treballem tots junts. Moltes gràcies. María José Prieto Costa. Buenas tardes a todos, hola a todos. Me digo María José, soy vasca, de pares gallegos, m'ha dedicat des que fa... Bueno, tinc una xiqueta i puc dir que l'únic que ha fet en aquesta vida ha sigut treballar per donar-li un bon futur a la meva filla. A la situació que estem, evidentment, futur als nostres fills, una miqueta, algo coent. Pues bé, la meva intenció és apoyar a Podemos en todo lo que se pueda, es lo único que puedo hacer, y que voy con un cambio ya, pero es nuestros hijos. Santiago Alicante. Bueno, me llamo Santiago Muñoz y nada, pues con mis compañeros presentarme para Podemos, porque este país creo que hay que cambiarlo, porque así no podemos ir. Yo he trabajado 35 años seguidos de mi vida, y ahora soy Paco, soy un ciudadano a pie, y esto sí ha cambiado, pero que vamos como camino. Esperemos que nos votemos todos juntos por Podemos. Nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Romero. Soy director de una marca
Ramírez, he estudiado relaciones laborales también y otras formaciones post-académicas, pero mi ámbito fundamentalmente ha sido la comunicación. Alguien supongo que me conocerá, ahora que estoy mi cara, he trabajado 11 años en los medios, he hecho programas de política, pero nunca he estado en política. Siempre he tratado de que todo el arco político estuviera representado en mis ediciones editoriales. En algún caso me han censurado por querer llevar a alguien con el cual la propiedad de la empresa no he compartido. Pero en mi ámbito siempre ha estado eso. Soy una apóstata del sistema, siempre he sido independiente, a pesar de que algunos o alguien pueda pensar que he trabajado con gente a un lado, muy lado de, dijéramos, la derecha. Yo siempre he sido independiente, siempre se me ha dejado decir lo que he querido, a nivel propio. Ya digo que lo de las invitaciones a partidos a veces se me hacen sumar. Soy apóstata del sistema, es decir, bueno, lo apóstata va enfocado a la religión, a la que también apostatizo. Pero el sistema creo que está totalmente degenerado, la democracia no es tal, es una partidocracia, hay que trabajar de fondo, no hay que permitir a los bancos que hagan lo que hacen, y el sistema es política y bancos. Ya acabo. Muchas gracias. Perdonad si ha sido todo un poco improvisado y un poco así, sobre todo, pero espero que pueda aportar cosas, sobre todo en organización y comunicación. Gracias. La última persona candidata, Sixto Bastena Alegría. Buena vesprada. Yo soy Sixto Bastena, jubilado. Trabajé aquí hace mucho tiempo como médico traumatólogo y ahora ya estoy jubilado. Aunque ya sé que esto no es la campaña, hacer un llamamiento de las muchas cosas que se pueden decir a la convergencia de todos los pequeños partidos. Yo nunca he militado en ningún partido político, ni he tenido carnet de ningún partido político, pero ahora impresionado por la energía del movimiento del 15 de mayo y el genio de Pablo Iglesias, pues he decidido apuntarme para colaborar en lo que se pueda a este partido naciente. Pues nada más que esto. No sé si hay algún que tenga alguna lista que hemos acabado del cercle. Sí. Sí, Morgan. No sé, que si hay alguna otra lista, pero ahí, no. Bé, així diu, podem canviar Castelló, és el títol, i estaran Antares Ruiz del Árbol, Benito Pérez, Claudia Varela, Cristina Cabedo, David Giner, Dolors Igual, Eduardo Castillo, Eduardo Vila, Fernando Navarro, Irene Rosario Gómez, Jorge Agusé, María José Prieto, Pablo González, Pedro Truller, Silvia Vendetti, Teresa Armengol, Teresa Bellido y César Jiménez. Y vull recordar, ja que estem així reunits, i se suposa que han vist tots els candidats d'avui, però me pareix bé llegir els candidats que tenim el dilluns, per si algú va poder estar el dilluns, al millor s'entén ara, i és la info, no ho sé. Els dos que no van poder vindre se les va avisar que tornaren a ningú. Home, han fet el que ens demanen, crear una cancel·lació, han ficat 2 dies per presentar la gent, però bueno. I les persones que se van presentar a Secretaria General el dilluns, Miguel García Torres, José Gómez López, César Jiménez Domènech, José Miguel Prades Fabregat, Jacinto, estás ahora aquí, si no seguirás, bueno, pero Jacinto Domínguez Luna estaba, y Lucinio Torán Pérez, y després, per el Consejo Ciudadano, tenim a Eduardo Castillo Andreu,
Vale, gracias, perdón. No se van a ir. Eduardo Castillo Andreu, Héctor Valladolid Fernández, Alfonsín Ciudad, Teresa Bellido Caldú, Teresa Limón Serrano, José Perchili Pérez, Claudia Varela Fernández, David Giner Ariño, Jorge Luisek Martín y Diana Ferrer Bernial, José Luis Azpicarte Sánchez, Pablo González Ducoy, Edwin Garabel, Miguel Pérez Francisco, José Miguel Márquez Orihuela, Emilio Agulleiro Moreno, Cristina Cabedo La Borda, Adoración López Romero, Pep Truyen Gas, Benito Pérez Arruega, Dolores Igualadey, Fernando Navarro Cueva, María Luisa González Tirado, Milagros Martínez Vargas, Irene Rosario Gómez Santos, Eduardo Vila Marqués, Rosa María Novia Navarro, Carmen Asensio Sansano, Hortensia Fuentes Alameda, Joaquín Nora Alegre, Sandro García Pla, Silvia Belletti y Víctor Abad Soliva. Todos estos son los candidatos a secretario general como consiste como se presenten a Castellón. ¿Ve? Ahora de época de campaña del 6 de diciembre al 30 de diciembre, no, quería decir más que el 30, del 6 de diciembre al 25 de diciembre será la campanya interna per a les candidatures i només de les 9 del matí del 26 hasta les 12 de la nit del 30 de diciembre es podrà votar telemàticament les persones que ja estaven inscrites. Bueno, qualsevol que inici clar es pot inscriure i votar, és tot obert, qualsevol persona. I només serà això, de les 9 del matí del 26 a les 2 de la nit del 30 de desembre. 4 dies. I ara sí que van 3 setmanes per davant de campanya, espero que sigui el més deportiu, no sé com dir-ho. Serà la red, no? En la red, bueno, nosaltres sí que no hem decidit res, perquè està un poc tot precipitat com ho han donat de Madrid, de les normes, ha sigut tot molt ràpid, però sí que des del Cercle de Castelló hem intentat habilitar les màximes, que segurament seran de 2 a 4 assemblees, per donar espai obert de candidatura i farem la negociació necessària per a que tot el món que vulgui vingui, ja que és un procés obert, i que aquesta persona que fa campanya diguem, tingui l'afluència que se ve des del Cercle. Nosaltres hem intentat tot el possible, ja que és el que ens demanen des de Madrid. Si no anem a les altres preguntes, però... Si tenemos un censo donde podéis hacer ese trabajo, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo no tenemos censo, no vamos a llegar a la persona por censo. Sí, porque el contacto lo somos hasta ahora, a través de las redes sociales, a través del mail, todos los que están inscritos, les llegan los medios que se han apuntado en las asambleas, les llegan los medios y está el Facebook abierto, está la página web. Si no me equivoco, creo que es podercastelló.info. Muy sencilla, están todos los detalles allí, lo intenté anunciar por ahí. La página web es podercastellociudad.info y ahí siempre anuncié las asambleas. Gracias, José. Podercastellociudad.info. Ahí tenéis toda la web. Pero ahí no es que podemos voluntariamente como ustedes todos, pero intentem que hagan todos. No tenim censo, no som partit polític, no? Sí. ¿Cómo está? Yo creo que podem... Pablo, sí que hay un censo del cual no disponemos y al censo se llega, a la totalidad del censo se llega a través de Madrid. Sí, pero estará. No, pero sí que hay un censo de inscritos. Pero no es disponible. No es disponible para nosotros, para llegar a la totalidad del centro, como para que... Esa asamblea en la que estamos, la enviamos a Madrid para que les votara a todo el mundo que estaba inscrito y se suponía que les
si David nos vol comentar que es presenta secretari general i, a més, si no és elegit, ha afegit l'opció de que se presentaria los ciudadanos en cas de no ser el secretari general. Yo por clarificar un poco, como se ha comentado, se ha presentado ya una lista a la mesa para ver otra lista. No la lleváis. No la llevamos encima, está prácticamente confeccionada, se presentará y se colgará donde se tenga que colgar, además está abierta, como ya sabéis, la forma gente que está en las comisiones de organización, de comunicación, gente que trabaja en los círculos y que está abierta para todo aquel que quiera formar parte de esta lista. Pero hoy aquí no se ha presentado, pero no sé cómo será. Sí, ahí están 5 para conformar listas. Sí, en verdad. Ella, digamos que lo ofrece abiertamente, podríais poner un contrato con ella a través del círculo o ella personalmente, y hasta el 5 se puede conformar cualquier lista. Cualquier lista, vamos, es que hay de todo, esto es un procedimiento. Cualquier lista. Y gracias, tanquem el acte y tanquem la asamblea. Gràcies a tots per